Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Comenzamos un nuevo día y una nueva semana de la mano de Dios. Damos gracias al Señor por todos ustedes que nos escuchan y que además de esto comparten estos audios con muchas personas más para que sean bendecidas. En el estudio que estamos haciendo de Colosenses, estamos en el capítulo 2. Pablo refuerza su ataque contra los falsos maestros. Ya vimos en los versículos 8 y 10 cómo fue contra las filosofías y presentó la suficiencia de Cristo. Ahora prosigue su refutación de las herejías a los colosenses con el tema del legalismo en los versos 16 y 17, que lo explicamos la semana pasada. Ahora entramos al tema del legalismo y vamos a ver cómo Pablo habla y aborda este tema. Miren, él acaba de decirles: no se dejen someter por las fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que los apartan a ustedes de la verdad. Porque todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Los falsos maestros le estaban diciendo a los colosenses, y nos siguen diciendo a nosotros en este tiempo, que no era suficiente tener a Cristo, sino que necesitaban observar la ley ceremonial judía. Es muy probable que sus prohibiciones en comida o en bebida se basaran en las leyes de la dieta del Antiguo Testamento que plantea por allá Levíticos capítulo 11. Y ojo, porque el que esté basado una relación con Dios basada en qué comer o qué no comer, qué beber y qué no beber, estas leyes le fueron dadas a Israel como una marca distintiva de ser el pueblo de Dios y para evitar que se entremezclaran con las naciones circunvecinas. Pero ya que los colosenses estaban bajo el nuevo pacto, esas leyes de la dieta del antiguo pacto no tenían ya ninguna relevancia. Y Jesús lo dijo así en Marcos capítulo 7. Mire lo que dice Jesús. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en su casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y él les dijo: ¿también vosotros estáis aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Pablo le está recordando a los romanos que el reino de Dios, ¿se acuerdan de ese versículo? Que el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Romanos 14 y 17. El hecho de que las leyes de la dieta ya no están más en vigencia se demostró en la visión que tuvo Pedro por allá en Hechos capítulo 10, desde el 9 hasta el 16. Y se ratificó de manera formal por el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Mire que los días de fiesta formaban parte del calendario judío de fiestas solemnes tales como la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. También se ofrecían sacrificios durante la luna nueva que corresponden al primer día del mes. Así lo decía en Números 28 del 11 al 14. Pero a diferencia de lo que muchos pretenden hoy día, eso no es obligatorio para los cristianos guardar los días de reposo para la adoración, ni el sábado, ni los demás días santos del antiguo pacto que menciona. Miren, existe suficiente evidencia en las Escrituras que respaldan estas verdades. En primer lugar, el sábado era una señal para Israel en el antiguo pacto. Puesto que ahora estamos bajo el nuevo pacto, ya no se nos exige guardar las señales del antiguo pacto. En segundo lugar, no existe un solo mandato en el Nuevo Testamento que ordene
guardar el día sábado. Tercero, el único culto de adoración de la iglesia primitiva registrado en el Nuevo Testamento se realizó un domingo. Y eso lo dice así la Biblia cuando habla del primer día de la semana en Hechos capítulo 20, versículo 7. Cuarto, no existe alusión alguna de parte de Dios a exigir a las naciones gentiles la observancia del sábado, ni que se les condene por no hacerlo. Y resulta extraño exigirle a todos los pueblos la observancia del sábado. Quinto, no hay evidencia de que se guardara el sábado antes del tiempo de Moisés. Y tampoco existen mandatos para hacerlo antes de la ley revelada en el monte Sinaí. Sexto, el Concilio de Jerusalén no impuso esta norma a los creyentes gentiles. Y ustedes, sería bueno que leyeran Hechos 15 y miren, fruto de unas discusiones que tuvieron ellos, en qué se pusieron de acuerdo. Séptimo, Pablo amonestó a los gentiles acerca de muchos pecados diferentes en sus cartas, pero jamás les dijo alguna cosa sobre guardar o no guardar el sábado. Y otra cosa más, Pablo reprendió a los Gálatas por pensar que Dios les exigía guardar ciertos días, incluso el sábado, en Gálatas capítulo 4, versos 10 y 11. Entonces, las leyes de la dieta, las fiestas solemnes, los sacrificios y la adoración en el día de reposo eran sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es el de Cristo. Una sombra no es la realidad es lo que produce la sombra, y Jesucristo es la realidad tras la sombra. Por ejemplo, en lo tocante a las normas alimentarias, Jesucristo dijo en Juan 6:41 que Él era el pan que había descendido del cielo. Y no es necesario que los cristianos observemos la Pascua, porque nuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificada por nosotros, dice 1 Corintios 5:7. Entonces, ¿qué razón habría para exigirle a los gentiles observar el sábado cuando Dios les ha concedido el reposo eterno? Dice Hebreos en el capítulo 4. Seguir preocupándonos por las sombras cuando ya ha llegado la realidad es un esfuerzo vano. Y lo que Pablo enseña aquí es muy sencillo, que la verdadera espiritualidad no consiste en observar normas externas, sino en gozar de una buena e íntima relación con el Señor. Veamos otro tema que era pero tremendo en el tiempo de los colosenses. Y mire los versículos 18 y 19 del capítulo 2. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Cristo. Pablo se va a meter en otro tema interesante. Ya nos tocó el tema del legalismo, ahora nos tocó el tema de la comida y todo lo que tiene que ver con el sistema dietario, pero ahora se mete en el tema del misticismo. ¿Y qué era el misticismo? Así como les expliqué el legalismo, les explico ahora el misticismo. Se define como la búsqueda de una experiencia religiosa, subjetiva mayor o más profunda. Sí, es la creencia de que la realidad espiritual se conoce por fuera del intelecto humano y de los sentidos naturales. Entonces estas personas del misticismo, ¿qué hacen? Buscan la verdad en las sensaciones internas, como los sentimientos, como la intuición. Y obviamente, muchas veces ese misticismo que vivía entre el pueblo de Dios infería en que ellos obedecieran o no los mandamientos del Señor, porque lo dejaban todo sujeto a voy a ver si Dios como que me lo revela, si Dios me lo muestra. Los falsos maestros de aquel tiempo hacían alarde de tener una unión mística con Dios. Y Pablo le dice a los colosenses, ojo, no permitan que alguno de estos falsos maestros les prive de su premio. ¿Por qué? Porque estos señores pretendían actuar como árbitros espirituales y le decían a los colosenses que estaba bien y que no estaba bien. ¿De qué se trataban aquellas normas que ellos establecían? Por ejemplo, cuando hablan de humildad, algunas traducciones recalcan el uso negativo del término en este contexto. ¿Por qué? Porque aquí la humildad de los herejes colosenses era una falsa humildad, porque estaban afectando la verdadera humildad.
Ellos lo que hacían ver era su supuesta humildad, pero no era más que un orgullo guardado. Su actitud era similar a lo de los grandes maestros de la ley, que conscientes de que con sus grandes enseñanzas lo que hacían era convertirse en tropezadero para la gente. No obstante, estos falsos maestros padecían de un problema mucho más serio que la falsa humildad. Mire, verá que ahí dice que también practicaban el culto a los ángeles, negando con ello la verdad de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Yo les he dicho a ustedes, yo creo en los ángeles y creo en las misiones y en lo que la Biblia dice que para los que fueron diseñados los ángeles, para adorar y para ser mensajeros de Dios. Pero cuando uno ya lo que tiene es un ministerio de ángeles a los que uno les coloca nombre, los llama, los invoca, les dice qué hacer y qué no hacer, aquí ya estamos hablando de culto a los ángeles. La Biblia prohíbe con vehemencia la adoración a los ángeles. Escrito está, dijo Jesús a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sí? Entonces, mi querida familia, cuando pensamos en esto, dice la Biblia que además de practicar la falsa humildad de la adoración de los ángeles, aquellos falsos maestros declaraban haber recibido visiones y por eso pretendían enseñarle al pueblo visiones erradas que los llevaban a apartarse de la fe. Dice la Biblia en Hebreos 1 del 1 al 2, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los posteros días nos ha hablado por el Hijo. Pablo le está alertando a los colosenses a no sentirse intimidados por las declaraciones de falsos maestros, porque lejos de ser la élite espiritual que pretendían, estaban vanamente, dice este versículo, hinchado por su propia mente carnal. Su orgullo espiritual carecía de cualquier respaldo del Espíritu Santo, y al pretender ir más allá de las enseñanzas de Cristo, obviamente se apartaron, porque no se asieron de la cabeza, que es Cristo Jesús. Porque Él, en virtud de quien es todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Mire que aquí dice que el crecimiento es el resultado de la unión con Cristo. Y así lo dice Jesús en Juan 15. Permaneced en mí, yo en vosotros, y el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Entonces, todo esto que Pablo le está diciendo a los colosenses, ¿qué es? Que a veces en el mundo espiritual hay muchos riesgos, y uno de los grandes riesgos es por andar buscando el misticismo, por meterse en el legalismo y en normas que no son, terminamos embolatados. Yo no sé por qué nos cuesta tanto vivir un cristianismo como el que demanda el Señor Jesús, que le obedezcamos, que seamos sus discípulos. Aquí no tenemos que vivir buscando sensaciones raras ni extrañas, claro que no. Por último, Pablo dice por allá en los versos del 20 al 23, estoy leyendo Colosenses 2, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques? ¿Sí? Eso en el mundo cristiano, en el tema teológico, se llama ascetismo. Un asceta era una persona cuya vida exhibe una estricta negación a sí mismo. Y los herejes colosenses, además de practicar el legalismo, el misticismo, de meter a la gente en cuentos con la dieta, procuraban también alcanzar la justicia mediante el esfuerzo personal, negándose a sí mismo. No, Pablo les dice, si ustedes han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué se dejan someter? Si ustedes mediante su unión con Cristo fueron liberados de las normas humanas, cuyo propósito era promover la espiritualidad. Pablo escribe aquí que estos ascetas lo que hacían era adoptar el sistema religioso del mundo que se basa en los rudimentos. Ya lo habíamos tocado en un capítulo anterior, cuando los falsos maestros enseñaban de una forma
como de dualismo la filosofía y el cristianismo. Y eso hacían y practicaban los ascetas con intención de liberar el espíritu de su presión que era el cuerpo. Increíble, ¿no? Terminan revolviendo una cosa con la otra. Y por eso les he dicho a ustedes que hay prácticas espirituales que son peligrosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay prácticas espirituales que empiezan a revolver cosas, que mantras, que sonidos espirituales. Si ven todo cómo se entrelaza. Yo no tengo nada en que una persona coma bien y coma saludablemente, pero yo no puedo convertir el veganismo y la ausencia de comer carne en un medio espiritual para llegar a Dios. Eso no puede ser, ¿sí? Y hoy por hoy, todas las personas tienden a revolver lo uno con lo otro y todo lo convierten como en un medio espiritual. No, déjeme decirle que como medio espiritual no hay sino una sola cosa, y es la palabra infalible de Dios. Que como intercesor ante Dios solo hay uno y se llama Jesucristo. Eso es lo que uno debe tener claro. Entonces, para que a ustedes no les metan gato por liebre, ni se dejen confundir una cosa con la otra, si ustedes no quieren apartarse del camino de la fe, no se aparten de la sencillez del estudio de las Escrituras y la obediencia a Cristo. De eso se trata. Y por eso Colosenses 2 es tan importante al leerlo, porque él habla de todo lo que en los últimos tiempos le van a revolver a la fe. Filosofías, psicologías, historias y cuentos. Entonces nos van a poner a revolver el tema físico con el espiritual, el sentimental con el espiritual, y esto se va a volver una mezcolanza de Padre y Señor mío. Por eso la Biblia insiste en que nos acerquemos a Dios como nuestra cabeza, a Cristo Jesús como nuestra cabeza, para que Él nos mantenga siempre unidos en la verdad. Señor, gracias por esta mañana y gracias por estas enseñanzas. Yo te pido que hoy más que nunca sean una enseñanza real para estas personas que escuchan este devocional y que lo hacen en tiempos modernos. Para que no dejemos que en nuestra fe se infiltren falsos maestros, falsas enseñanzas, falsas filosofías que realmente no aprovechan y terminan desviándonos de la fe. Te entregamos esta semana, te pedimos que vayas delante de nosotros, que nos cuides, que nos guardes, que tu presencia vaya con nosotros y que siempre podamos contar con tu respaldo en todo. Nos encomendamos a Dios, pedimos su bendición. Yo quiero hacer una oración especial hoy porque a partir de hoy empieza un nuevo gobierno para Colombia. Ustedes y yo, los cristianos, los que vivimos por principio, estamos por encima de un partido político o de un pensamiento. Nosotros somos cristianos y como cristianos debemos orar por nuestras autoridades. Por eso oro a Dios por nuestro nuevo presidente, oro a Dios por los ministros, oro a Dios por todas las personas que van a gobernar este país. Y le pido a mi Padre que ellos gobiernen con justicia, con equidad, que ellos tengan temor de Dios en tomar decisiones cada día. Oro para que Dios guarde este país y esta nación y seamos gobernados justamente, como dice la Escritura. Muchas gracias, Señor, por oír esta oración y por estar con nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana para que sigamos estudiando esta interesante carta a los Colosenses. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 1 Corintios 2, del 1 al 5. Cada vez que vayas a hablar de tu fe a otros, no tengas temor. Solo deja que sea el Espíritu Santo quien ponga las palabras y hable a través de ti. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. Todos los lunes a las 7 p.m. compartimos un tiempo con los varones que quieren conocer y acercarse más a Dios. Conéctate con nosotros por nuestro canal de YouTube Devocional Maná. ¿Quisieras hablar con Dios en vivo? Todos los lunes a las 8 p.m. tenemos un tiempo en el que hablamos con Dios directamente. Compartimos testimonios, peticiones y temas.
Conéctate todos los lunes a Hablando con Dios en vivo, solo por nuestro canal de YouTube Devocional Maná a las 8 p.m. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce